Buen día. La perversa estrategia de Petro para promover a su candidato Iván Cepeda. Desafortunadamente y por culpa de la ignorancia que se tiene en Colombia de los temas económicos y laborales, el día de ayer, después de la decisión del Consejo de Estado, desafortunadamente alcancé a escuchar a algunas personas que decían, ahora sí voy a votar por Cepeda. Es que los ricos, los capitalistas, las empresas explotadoras nos acaban de quitar el derecho a ganar un salario mínimo vital. Nuevamente, ese desconocimiento del tema económico, de lo que es la empresa, el no entender que siempre en un proceso de desarrollo económico de un país hay dos partes, que son los trabajadores, muy valiosos, por supuesto, pero también las empresas. Lo que se hace en este momento, en lugar de aceptar que el gobierno lo que hizo fue simplemente manipular de manera grosera a los trabajadores, aumentando el salario más allá de los límites establecidos y sin ningún estudio técnico real, pues lo que hacen en este momento es llamar a defender el salario mínimo en las calles y en las plazas. Y lo peor de todo es que uno escucha a un montón de personas que emocionalmente lo que dicen es, ahora sí voy a votar por Cepeda. Es que no se dan cuenta que lo que se hizo fue básicamente un proceso de manipulación, que el Estado, dirigido o mal dirigido por Petro, sabía muy bien que el Consejo de Estado iba a decidir en contra de ese decreto y que iba a pedir estudios técnicos que realmente avalaran esa desproporcionada subida del salario mínimo mensual legal vigente en Colombia. Pero nuevamente, la gente se va por la emocionalidad y no por la racionalidad. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues esperar. Se le dan 8 días hábiles al Estado para que, con estudios técnicos contundentes, o ratifique el decreto o lo modifique. Que en este caso lo que se pide es que se apegue a lo que establece la ley para la fijación del salario mínimo cuando no hay concertación entre el Estado, los gremios y los sindicatos. Pues bien, hay muchas alternativas. Una, que el Estado se niegue a aceptar la disposición del Consejo de Estado y no presente un decreto alternativo que aclare por qué se subió el salario de manera desproporcionada y que no se hagan los estudios técnicos adecuados. Segunda, que el mismo Estado presente nuevamente el decreto con los estudios técnicos adecuados, sustentados, en este caso, no solo legalmente, sino económicamente. Y tercero, que se establezca un salario por debajo del ya establecido, con la consecuente molestia de los trabajadores y por supuesto terminando de echarle la culpa a los empresarios y a la derecha, cosa que por supuesto sabe ser muy bien este gobierno. Por supuesto que después de este video no faltarán los orcos de la izquierda que van a salir a decir que yo soy un asalariado, que soy un pobre de derecha, que soy un fascista, que estoy en contra del aumento del salario mínimo, o probablemente que soy un explotador, que tengo una empresa y que abuso de los trabajadores, pero simplemente soy una persona que tiene sentido común, que entiende de economía, que sabe de legislación laboral y que está muy claro en que lo que se hizo no fue más que una argucia política para ganar votos en este año electoral. Entonces, ¿por qué si era tan importante no aumentó ese salario mínimo vital en su primer, segundo y tercer año de gobierno? Contésteme eso. Segundo, ¿por qué no subirlo más bien a 5 millones, o a 10, o a 20, o a 30, o a 40 millones? Por decreto se puede hacer cualquier cosa. Y si no vamos a tener estudios técnicos, pues mucho más. Y por último, recuerden que en Venezuela, en 25 años, se aumentó el salario mínimo 61 veces. Y en este momento el salario mínimo en Venezuela es de $1, es decir, 130 bolívares, pero agréguenle a esa cifra de 130, 14 ceros, que fue en este caso lo que sucedió a medida que se disparaba la hiperinflación y el gobierno se vio obligado a quitarle esos 14 ceros a la moneda. Si quieren ver lo que es un salario mínimo desproporcionado, agarren 130 y agréguenle después 14 ceros.
Esas son las consecuencias de no hacer estudios técnicos y esas son las consecuencias del populismo, de la demagogia, de los gobiernos de izquierda, especialmente de estos que en año electoral utilizan estrategias tan perversas que al final las personas terminarán eligiendo a su verdugo que durante los próximos 4 años o quizás más van a destruir por completo la economía de Colombia.